Así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor, le reclamó el profeta Jehú al rey Josafat, cuando éste volvía a apoyar en la guerra al rey Acab. Y asimismo se les podría reclamar a algunos que, a pesar de que creen en Dios, planean apoyar a los enemigos de la iglesia y por tanto del Señor en las próximas elecciones presidenciales y al Congreso en Colombia. Y cuando digo enemigos, me refiero por supuesto a la izquierda radical, representada ahora mismo por el presidente Gustavo Petro y por Iván Cepeda, o por quien quiera que finalmente acabe heredando la candidatura presidencial del petrismo, y representada también por el Pacto Histórico principalmente, aunque también por algunos políticos de otros partidos que se hacen llamar de izquierda, de centro e incluso de derecha. Sé que estas palabras pueden ser duras para algunos, lo sé, pero también sé que son verdaderas. Y es que estos que llamo enemigos de la iglesia y del Señor, no los llamo así solo porque sí, sino porque han sido promotores de leyes y de proyectos de ley contrarios a la fe que como creyentes en Dios profesamos, apoyamos y defendemos. Leyes y proyectos tales como la legalización de la y las drogas con un alcance cada vez mayor, el descarado y destructivo adoctrinamiento de niños acerca de la ideología de género, la promoción de supuestos cambios de género los mismos al estilo Frankenstein, y hasta el ataque a la patria potestad de los padres y a la institucionalidad de los colegios que osan oponerse a sus doctrinas. También leyes y proyectos tales como el reconocimiento de la brujería como si fuera una religión al mismo nivel del cristianismo, como la creación de impuestos sobre actividades comerciales de iglesias y grupos religiosos, a quienes el gobierno, por cierto, más bien debería pagarles porque hacen una labor social de valor incalculable y que en ocasiones ni el mismo gobierno hace, y leyes y proyectos de ley tendientes a la vigilancia y al control de las entidades religiosas, atacando de manera directa uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado por medio de nuestra Constitución colombiana, la libertad religiosa precisamente. Además, leyes y proyectos en favor de ese feminismo tóxico que le dice a la mujer que el hombre es su enemigo en lugar de decirle que ella es su ayuda idónea, y que le dice que tiene derecho a asesinar a sus hijos aún no nacidos. A ver, todo esto es información pública, no creo estar diciendo nada nuevo, y está disponible en internet para quien quiera confirmarla. Y no te confundas, los proyectos de ley referidos que finalmente no han sacado adelante no es porque de repente se hayan convertido en nuestros amigos, sino porque gracias a Dios no han podido, o porque están haciendo una pequeña pausa que les permita conquistar el voto de algunos creyentes en Dios a los que al votar les falle la memoria. Ahora bien, ¿cómo fue posible que Josafat, de quien la Biblia dice anduvo en los primeros caminos del rey David y que buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos y hasta se esmeró para que todo el pueblo de Judá aprendiera la palabra del Señor, terminara ayudando y amando a Acab, el peor de todos los reyes de Israel? Recordemos que esto tuvo lugar luego de que el reino de Israel se dividiera en dos tras la muerte de Salomón, dando como resultado un reino del sur, que era Judá, y un reino del norte, que conservó el nombre de Israel. Y la respuesta a esa pregunta de por qué Josafat, siendo un buen rey, acabó apoyando a Acab es la siguiente: porque tenía un interés, según se entiende, un interés militar y estratégico para consolidar la paz entre ambos reinos, para lo cual incluso acudió a una unión matrimonial entre su hijo Jorán y Atalía, hija nada menos que de Jezabel. Y hoy, del mismo modo, estas personas que, a pesar de que creen en Dios, se disponen a apoyar a la izquierda radical, personas entre las cuales podrías estar tú, también lo hacen por una razón que podría tener mucho que ver con la decepción causada por anteriores gobiernos que han pisoteado sus esperanzas, acerca de lo cual por supuesto los entiendo, pero quizá también con el hecho de que se benefician de alguna manera especial con este gobierno de izquierda, es decir, recibiendo algún beneficio, llámese subsidio, llámese empleo propio o de un familiar, llámese el reciente aumento desmedido del salario mínimo, que por cierto finalmente no acabará sirviendo de mucho, como no lo acabaron haciendo los exorbitantes aumentos del chavismo en Venezuela y del kirchnerismo allá en Argentina, sino solo para aumentar la inflación y para tratar de cumplir con el objetivo populista con el que se hizo. Porque seamos sinceros, si la prosperidad se pudiera generar así de fácil por decreto, un incremento del 23% no sería algo generoso, sino algo mezquino. ¿Cómo no decretar más bien un aumento del 500% si la prosperidad en realidad se pudiera generar así nomás? En fin, quienes creen en Dios y planean votar por la continuidad de este gobierno en la presidencia y en el Congreso tienen una razón, válida o no la tienen.
Pero el problema es que, quieran o no, en este caso van a tener que elegir entre esa razón y agradar a Dios. Bueno, si es que ese Dios al que quieren agradar es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿cuál fue el resultado del apoyo que el rey Josafat le brindó al rey Acab en la guerra? Pues que Acab perdió la vida en la batalla y que Josafat por su parte estuvo a punto de perderla. Si bien fue salvado de manera milagrosa y si bien terminó haciendo que la ira de Dios se encendiera en su contra. Dicho todo esto, la pregunta para ti, que crees en Dios, es obvia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apoyar a los enemigos de tu Dios en las próximas elecciones a la presidencia y al Congreso? Y mi consejo para ti es el siguiente, y se divide en 3 puntos. Primero, que sobre todo elijas a Dios, aunque eso ahora mismo no parezca favorable para tus intereses. Segundo, que te informes bien antes de votar acerca de las propuestas y sobre todo acerca del historial de los candidatos que estás considerando. Yo sé que a pesar de eso, humanamente hablando, un candidato podría acabar engañándonos. Pero una cosa es que votemos por un enemigo de Dios por haber sido engañados y otra que lo hagamos con pleno conocimiento, porque en este último caso terminaríamos siendo casi tan responsables como el tal candidato acerca de las iniciativas que presente y apoye en contra de la iglesia y por tanto en contra de Dios. Y en tercer lugar te aconsejo lo más importante, que oremos a Dios para que nos guíe y para que bendiga nuestra nación. A Dios, que es el único que en verdad conoce cada corazón y que es quien puede darnos un buen gobierno después de tanta decepción y sin necesidad de traicionar a nuestros principios cristianos. Así como se lo da a otras naciones, tal el caso de El Salvador en Centroamérica. Un buen gobierno que por cierto no merecemos, pues como país le hemos fallado a Dios, razón por la cual deberíamos comenzar por pedirle perdón, no solo por nuestros propios pecados, sino por los de toda Colombia. Sí, gracias a Dios tenemos el privilegio y el deber de orar por nuestros gobernantes. Y esto no solo para pedirle a Dios que los bendiga y que los salve, cosa que por supuesto deseamos, sino también para pedirle que los corrija o los quite cuando sea necesario. Así como el privilegio y el deber de elegir bien. Todo esto en lugar de simplemente ser indiferentes, como si esto no fuera con nosotros, haciendo bien al tener la mirada puesta en el cielo, pero mal al olvidar que somos la sal de la tierra, aquella que puede y debe preservar todo lo bueno que aún queda. Definitivamente al enemigo le ha venido funcionando muy bien eso de que los cristianos no debemos intervenir en política y de que Colombia es un estado laico, para que le demos el campo libre, claro, para que no interfiramos en sus planes. Pues aunque nuestro país está conformado por entre un 75 y un 90% de personas que se declaran cristianas, incluyendo a católicos y a protestantes, hemos entregado al gobierno en manos de gente que ha tomado la bandera de la brujería y que incluso quiere ponerla como religión, como ya dije, gente que no solo practica sino que promueve la inmoralidad en sus proyectos de ley, que entrega al país en manos de la criminalidad, que odia expresamente al pueblo de Israel, pueblo de Dios, hermanos nuestros, a los cuales debemos amar, y que declara abiertamente herejías acerca de lo más sagrado que tenemos, nuestro Señor y Salvador Jesús. En especial últimamente en relación con María Magdalena, sin más fundamento que el que ofrecen las mentes telenovelizadas e hipersexizadas. En fin, para terminar, si crees en Dios y todavía no te preocupa este tema, es decir, si no estás orando por nuestros gobernantes, por las próximas elecciones y en general por nuestra nación, y si no te preocupa elegir bien y ni siquiera piensas votar, te invito a que te preocupes desde ya, que no esperes a que las leyes creadas y apoyadas por los malos gobiernos toquen directamente a las personas que amas, incluyendo a tus hijos, incluyendo la iglesia, para que por fin te decidas a orar y obrar en favor de tu país y sobre todo en favor de tu fe.